Siguió a un niño que le estaba robando comida de su cocina. Cuando descubrió la verdad detrás de todo, quedó devastada. Valeria descubre a un niño llamado Nicolás robando comida de su cocina y decide seguirlo, encontrando que cuida a su hermana Clara, quien está enferma. Valeria vivía en una casa que parecía sacada de una postal. Era una casa modesta, pero acogedora, situada al final de una calle tranquila en las afueras de la ciudad. La casa tenía un jardín donde Valeria cultivaba hierbas y flores, un pequeño oasis de tranquilidad. Valeria era una mujer de unos 30 años, independiente, trabajadora, y con una bondad natural que le atraía a todo aquel que la conocía. Pero a pesar de su aparente serenidad, Valeria había vivido tiempos difíciles. Desde la muerte de sus padres en un trágico incendio, había aprendido a valerse por sí misma, manteniendo el dolor bien guardado. Una noche, mientras preparaba la cena, escuchó un ruido extraño que venía de la parte trasera de su casa. Al principio, pensó que podría ser un animal, pero el ruido era diferente, más calculado, como si alguien estuviera tratando de no ser descubierto. Decidió acercarse sigilosamente a la cocina y encontró algo completamente inesperado. Un niño pequeño, de no más de 10 años, estaba robando comida de su despensa. La imagen la dejó helada por un momento. El niño, de cabello oscuro y ojos grandes y asustados, sostenía una bolsa en la que ya había metido un pan, algo de fruta y una botella de leche. Nicolás se quedó congelado al verse descubierto, como si estuviera esperando el grito de furia de Valeria. Pero eso no ocurrió. Valeria, en lugar de enojarse, sintió una ola de preocupación y compasión. ¿Qué podría haber llevado a un niño tan pequeño a robar comida? Lo primero que pensó fue en interrogarlo, pero antes de que pudiera decir una palabra, el niño dio media vuelta y salió corriendo por la puerta trasera, dejando caer algunos alimentos en el proceso. Sin pensarlo 2 veces, Valeria decidió seguirlo. Algo en la mirada de aquel niño le indicaba que había una historia mucho más profunda detrás de ese pequeño acto de desesperación. Siguió al niño a una distancia prudente mientras corría por las calles oscuras y serpenteantes del barrio. No corrió mucho, y pronto Valeria se dio cuenta de que no estaba huyendo sin rumbo. Nicolás tenía un destino, un lugar al que claramente se dirigía con apremio. Después de unos minutos, lo vio detenerse frente a una pequeña y desvencijada casa al final de una callejuela. Nicolás entró rápidamente por la puerta, sin cerrar detrás de él. Valeria, asegurándose de que nadie más la viera, se acercó silenciosamente y observó desde la ventana, sintiéndose como una intrusa pero incapaz de apartarse. Dentro de la casa, el panorama era desolador. Apenas había muebles, y lo poco que había estaba en mal estado. La pintura de las paredes estaba desconchada, y una humedad persistente impregnaba el aire. En una esquina del pequeño salón, sobre un colchón viejo y desgastado, había una niña de no más de 8 años, pálida y delgada, con una manta sobre los hombros. Era evidente que estaba enferma, con una tos seca que resonaba en la pequeña habitación. Valeria observó con el corazón encogido cómo Nicolás se acercaba a su hermana, Clara, y con torpeza le ofrecía el pan y la leche que había robado. La niña sonrió débilmente, aunque apenas pudo tomar un bocado. Nicolás, sin embargo, parecía estar aliviado de poder proporcionarle algo de alimento, aunque fuera tan poco. Se notaba que, aunque era solo un niño, había asumido la responsabilidad de cuidar a su hermana menor. Valeria no pudo soportar más verlo desde la distancia. Sabía que no podía simplemente dar la vuelta y fingir que no había visto lo que acababa de presenciar. Abrió la puerta con suavidad y entró. Nicolás la miró, horrorizado. Su primer instinto fue ponerse delante de su hermana, protegiéndola como podía, pero Valeria levantó las manos en un gesto de paz. «Tranquilo», dijo suavemente. «No vine a hacerles daño». Nicolás la miró con desconfianza, pero no dijo nada. Valeria se agachó para estar a su altura, su voz impregnada de ternura. «Vi lo que hiciste», continuó. «Sé que robaste de mi casa, pero no estoy enojada.
Solo quiero entender qué está pasando y ver cómo puedo ayudarlos. Nicolás no respondía. Sus ojos oscuros estaban llenos de temor y desconfianza. No era difícil adivinar que los dos hermanos habían pasado por situaciones difíciles. Valeria trató de no asustarlos más. «Soy Valeria. Vivo cerca», dijo en voz baja. «Solo quiero ayudar». El silencio se hizo largo, pero poco a poco la tensión en el rostro de Nicolás pareció aflojarse. Valeria entendió que ganarse su confianza tomaría tiempo, pero estaba decidida a hacerlo. Aquel encuentro, por inesperado que fuera, despertó en ella una profunda empatía y un deseo inquebrantable de ayudar a esos dos niños, quienes claramente necesitaban más que solo comida. Valeria se conmueve por la situación de los niños, quienes están abandonados y marcados por maltratos, y decide ayudarlos. Valeria salió de aquella casa desvencijada con el corazón encogido. Lo que había visto era más de lo que había esperado. No solo era un simple robo por hambre, sino una situación mucho más compleja. Los niños estaban completamente solos, sobreviviendo con lo poco que Nicolás lograba conseguir. Y Clara, claramente enferma, no recibiría la atención que necesitaba si las cosas seguían así. Aquella noche, Valeria no pudo dormir. Los rostros de Nicolás y Clara aparecían cada vez que cerraba los ojos. Se preguntaba cómo habían llegado a esa situación, dónde estaban sus padres y por qué estaban abandonados en un lugar tan ruinoso. Aunque tenía muchas preguntas, sabía una cosa con certeza: no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que hacer algo para ayudar a esos dos niños, incluso si eso significaba involucrarse en un problema mucho más grande del que imaginaba. A la mañana siguiente, Valeria volvió a la casa con una cesta de comida y medicinas para Clara. Sabía que no podía presentarse de repente sin ofrecer ayuda concreta. Al llegar, tocó la puerta con suavidad y esperó. Al principio no hubo respuesta, pero después de unos minutos, la puerta se abrió ligeramente, revelando el rostro de Nicolás, más desconfiado que nunca. Cuando vio a Valeria con la cesta, sus ojos brillaron por un momento, aunque aún no estaba del todo seguro de sus intenciones. «Te traje comida», dijo Valeria sonriendo de manera tranquilizadora. «Y algo para la tos de tu hermana». Nicolás dudó, pero finalmente abrió la puerta del todo y permitió que Valeria entrara. Clara estaba recostada en el mismo colchón, pálida y débil, con la fiebre visiblemente consumiéndola. Valeria se acercó con cuidado, sin querer asustar a la niña. «Hola, Clara», dijo suavemente. «Mi nombre es Valeria y estoy aquí para ayudarte». Clara asintió débilmente, sin fuerzas para hablar. Valeria le ofreció un poco de agua y luego le dio las medicinas que había traído, instruyendo a Nicolás sobre cómo administrarlas. La forma en que el niño se movía, siempre alerta y protector, con una madurez que no correspondía a su edad, solo incrementaba la angustia de Valeria. Era claro que estos niños habían vivido mucho más de lo que cualquier niño debería. En los días siguientes, Valeria empezó a visitar a Nicolás y Clara regularmente, siempre trayendo comida, ropa limpia y medicinas. Poco a poco, Nicolás comenzó a confiar en ella. Valeria descubrió que sus padres habían desaparecido misteriosamente meses atrás, dejándolos completamente solos. Habían estado sobreviviendo en esa casa en ruinas desde entonces, sin ayuda de nadie. Valeria preguntó si habían buscado ayuda, pero Nicolás sacudió la cabeza. «Nadie nos escucha», dijo Nicolás con voz sombría. «Y si lo hacen, nos quieren separar. No vamos a ir a ningún lugar sin estar juntos». La determinación en su voz dejó a Valeria con una sensación incómoda. Era evidente que estos niños habían aprendido a desconfiar del sistema, tal vez por malas experiencias en el pasado. Lo que les había sucedido no era solo un abandono temporal, era una consecuencia de un sistema fallido que no había estado allí para protegerlos. Los niños habían sido víctimas de maltratos en su propio hogar, y cuando sus padres desaparecieron, en lugar de encontrar alivio, encontraron más soledad y peligro. Valeria empezó a investigar lo que pudo sobre los padres de Nicolás y Clara, pero la información era escasa.
Se decía que habían muerto en un incendio, pero la versión de Nicolás sobre la desaparición de sus padres no coincidía con esa historia. Cada vez más intrigada y preocupada, Valeria decidió que lo mejor sería tratar de ayudar a los niños por su cuenta. Sabía que si recurría a las autoridades, como había dicho Nicolás, podrían separarlos, y eso era lo último que los dos hermanos querían. Con el paso de los días, Valeria se fue convirtiendo en una figura cada vez más presente en la vida de los niños. Sus visitas, que al principio fueron vistas con recelo por Nicolás, pronto se convirtieron en algo que ambos hermanos esperaban. Clara, que había mejorado ligeramente gracias a los cuidados y medicinas que Valeria le proporcionaba, comenzó a sonreírle, aunque con timidez. Nicolás, aunque aún reservado, comenzó a confiar más en ella, agradeciendo su ayuda de maneras pequeñas, como permitiéndole entrar sin esperar en la puerta o aceptando su comida sin discusión. A pesar de todo, Valeria no podía dejar de pensar en lo que realmente había ocurrido con los padres de los niños. Sabía que, tarde o temprano, tendría que investigar más a fondo, pero por ahora, su prioridad era asegurarse de que Nicolás y Clara estuvieran a salvo, alimentados y, sobre todo, juntos. Les prometió que haría todo lo posible para que no fueran separados, y aunque no tenía la certeza de cómo lograría eso, estaba decidida a no fallarles. Sin embargo, la situación de los niños seguía siendo frágil. La casa en la que vivían no era un lugar seguro, y Clara necesitaba cuidados médicos regulares que Valeria no podía proporcionar por sí sola. Decidió llevarlos a su casa temporalmente, esperando poder encontrar una solución más permanente. La bondad y compasión de Valeria empezaron a llenar el vacío en la vida de los niños, pero al mismo tiempo, la sombra de su pasado comenzaba a amenazar. Lo que parecía un simple acto de caridad, pronto se convertiría en una red de secretos mucho más grande de lo que Valeria había imaginado. A medida que se involucraba más en la vida de Nicolás y Clara, las preguntas sobre el destino de sus padres se hacían más urgentes, y Valeria no podía evitar sentir que estaba a punto de descubrir algo peligroso. Al investigar su pasado, Valeria descubre que sus padres, Hugo y Elena, no murieron en un incendio como se creía, y que Hugo está involucrado en una red de fraude. Valeria, inquieta por lo que había descubierto acerca de la desaparición de los padres de Nicolás y Clara, comenzó a indagar más sobre su propio pasado. Sus recuerdos sobre la muerte de sus padres, Hugo y Elena, siempre habían sido vagos. Habían muerto cuando ella era joven, en un trágico incendio que aparentemente había consumido su hogar. Valeria había crecido creyendo que ese accidente era solo eso, un accidente, pero algo en la situación de Nicolás y Clara despertó en ella una nueva sospecha. ¿Podría haber más detrás de lo que había ocurrido con sus padres? Después de varias noches sin dormir, Valeria decidió seguir su instinto. Sabía que si quería ayudar verdaderamente a Nicolás y Clara, necesitaba entender completamente lo que había ocurrido con sus propios padres. Era como si las historias estuvieran entrelazadas de alguna manera, aunque aún no podía descifrar cómo. Una tarde, decidió volver a la casa donde había crecido. La casa había sido reconstruida después del incendio, pero Valeria sabía que quizás había algo que no había sido descubierto. Al llegar, todo parecía diferente. El vecindario había cambiado con los años, pero había algo en el aire, una sensación de nostalgia y desasosiego que le hacía revivir los recuerdos de su infancia. Decidió hablar con algunos de los vecinos, aquellos que aún recordaban lo que había sucedido años atrás. La mayoría de ellos contaba la misma historia. Un incendio en mitad de la noche. Los padres de Valeria murieron en el acto, y ella, milagrosamente, fue rescatada por un vecino. Esa había sido la versión oficial durante años, pero Valeria notó pequeños detalles en las conversaciones que no coincidían. Un vecino mencionó haber visto a alguien merodeando cerca de la casa días antes del incendio, pero nunca le dieron importancia. Otro recordó que había escuchado gritos la noche del incendio, pero nuevamente, fue algo que nadie quiso investigar más a fondo. Intrigada,
Valeria decidió buscar en los archivos del hospital local y las autoridades, algo que nunca había hecho antes. Fue allí donde empezó a descubrir detalles que no encajaban. Según los informes, el incendio había sido catalogado como accidental debido a una supuesta fuga de gas, pero Valeria encontró inconsistencias en los registros. Los informes eran vagos y algunos documentos faltaban, como si alguien hubiera querido ocultar información importante. Cuanto más investigaba, más se daba cuenta de que la muerte de sus padres no había sido un simple accidente. Al hablar con un antiguo amigo de la familia que trabajaba como periodista, Valeria obtuvo una pista crucial. Él le contó que, en los meses previos al incendio, su padre, Hugo, había sido objeto de investigaciones por supuesta actividad fraudulenta en su trabajo. Hugo había trabajado en una empresa de inversiones que, aparentemente, estaba vinculada a una red de fraude financiero. Los detalles eran turbios, pero lo que Valeria descubrió fue suficiente para cambiar por completo su percepción de lo que había sucedido. A medida que profundizaba en la investigación, Valeria descubrió que Hugo no solo estaba involucrado en la empresa, sino que había desempeñado un papel crucial en una red de fraude a gran escala que estafaba a sus clientes, algunos de los cuales eran personas poderosas y peligrosas. Lo que empezó como un esquema de enriquecimiento rápido, terminó convirtiéndose en una operación mucho más siniestra, involucrando a figuras importantes de la política y el crimen organizado. Valeria se dio cuenta de que la desaparición de sus padres no había sido un accidente, sino una consecuencia directa de las acciones de su padre. Hugo, al parecer, había descubierto demasiado, o se había negado a seguir adelante con los planes de sus socios. Esto había puesto su vida, y la de su familia, en peligro. La red a la que Hugo estaba vinculado no solo estaba interesada en dinero, sino también en asegurarse de que nadie hablara. Los incendios, los accidentes y las desapariciones eran su modo de operar. Valeria comenzó a atar cabos. La desaparición de los padres de Nicolás y Clara ahora le parecía sospechosamente similar a lo que había ocurrido con sus propios padres. Era posible que Hugo hubiera tenido conexiones con los padres de Nicolás y Clara, o tal vez esos niños también estaban involucrados de alguna manera en el mismo peligro del que Valeria apenas había escapado cuando era niña. Sus padres no murieron por azar, sino que habían sido eliminados para silenciar cualquier posibilidad de que la verdad sobre el fraude saliera a la luz. Con una mezcla de horror y determinación, Valeria entendió que la red que había destruido a su familia seguía activa y que, de alguna manera, ella había vuelto a quedar atrapada en su órbita al tratar de ayudar a Nicolás y Clara. Ahora, más que nunca, se sentía responsable de proteger a esos niños, quienes estaban igualmente en peligro por las mismas fuerzas que habían destruido su propia vida. Valeria decidió seguir investigando y buscar pistas sobre cómo desmantelar la red criminal que había arrebatado a sus padres y a los de Nicolás y Clara. Sabía que esto sería peligroso, pero no podía dar marcha atrás, no ahora que había descubierto la verdad. Además, sentía que, de alguna manera, su padre había intentado protegerla antes de morir, y ahora era su turno de proteger a los demás. Con el peso de esta nueva información, Valeria se dio cuenta de que estaba lidiando con algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. Hugo no era un simple empleado que había cometido un error, sino una pieza clave en una red criminal que seguía operando. Valeria sabía que si quería salvar a Nicolás y Clara, tendría que desenterrar más secretos, pero eso también la pondría a ella en la mira de aquellos que querían que la verdad siguiera enterrada. Hugo, huyendo tanto de la ley como de criminales, arriesga su seguridad para proteger a sus hijos, visitándolos en secreto. Valeria no podía dejar de pensar en su descubrimiento. Su padre, Hugo, a quien había recordado como una figura amorosa y protectora, estaba ahora envuelto en una compleja trama de fraude y crimen que había acabado con su vida. Pero entonces, una nueva pregunta comenzó a rondar en su mente. ¿Y si Hugo no había muerto realmente en aquel incendio? La información era demasiado confusa y los informes contradictorios,
pero Valeria tenía la sensación de que había algo más detrás de todo aquello. Decidió investigar aún más, pero la búsqueda la llevaría a descubrir algo mucho más impactante. Una noche, mientras Valeria regresaba a casa tras uno de sus días de investigación, vio algo que la dejó sin aliento. A lo lejos, frente a la casa abandonada donde vivían Nicolás y Clara, una figura se movía sigilosamente entre las sombras. Al principio pensó que era un vecino o un intruso, pero al observarlo más de cerca, sus peores temores parecían confirmarse. El hombre que estaba allí, tratando de no ser visto, era alguien que le resultaba dolorosamente familiar. Su padre, Hugo. Valeria quedó paralizada por un instante. El hombre que había dado por muerto durante tantos años estaba allí, frente a sus ojos, vivo y en carne y hueso. Su mente se inundó de emociones encontradas: incredulidad, enojo, alivio y confusión. ¿Cómo era posible? Hugo, al percatarse de su presencia, rápidamente intentó huir, pero Valeria lo alcanzó antes de que pudiera desaparecer de nuevo en las sombras. ¡Papá!, exclamó, su voz quebrada por la emoción y la confusión. ¿Cómo es posible que estés aquí? Pensé que habías muerto en el incendio. Todos lo creíamos. Hugo se giró lentamente hacia ella, su rostro marcado por las arrugas del tiempo y el cansancio. Parecía mucho más envejecido de lo que Valeria recordaba, pero sus ojos seguían siendo los mismos, esos ojos llenos de ternura que ella recordaba de su infancia. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, como si el peso de los años perdidos los hubiera dejado sin palabras. «Valeria», murmuró Hugo, con la voz quebrada por la culpa y el dolor. «No sabes cuánto lo siento. No puedo explicarte ahora. Todo es más complicado de lo que parece». Las palabras de su padre no hacían más que aumentar la confusión de Valeria. ¿Qué había estado haciendo todos estos años? ¿Por qué había fingido su muerte? Y más importante aún, ¿por qué estaba cerca de la casa de Nicolás y Clara? Hugo, al ver la expresión de su hija, supo que no podía seguir ocultándole la verdad. Le pidió que se sentara en una banca cercana y comenzó a contarle lo que había sucedido realmente. Aquella noche del incendio no había sido un accidente. En realidad, había sido un ataque premeditado por los socios criminales con los que Hugo estaba vinculado. Durante años, había trabajado para una red de fraude financiero que estafaba a inversionistas desprevenidos. Pero cuando Hugo descubrió la verdadera magnitud de los crímenes y cómo estos no solo afectaban a grandes corporaciones, sino a personas comunes que perdían todo lo que tenían, intentó salirse. Sabía que estaba metido en algo mucho más oscuro y peligroso de lo que había imaginado. La red criminal no aceptaba disidentes, y cuando Hugo intentó dejar el grupo, se convirtió en un objetivo. El incendio había sido su forma de eliminarlo, pero Hugo logró escapar, aunque no pudo salvar a Elena, la madre de Valeria. Hugo fingió su propia muerte, sabiendo que si sobrevivía, pondría en peligro a Valeria también. Desde entonces, había estado viviendo en la clandestinidad, huyendo de la ley y de los criminales que aún lo buscaban. «No podía quedarme», dijo Hugo con lágrimas en los ojos. «Si lo hacía, habrían venido por ti. Tenía que desaparecer para mantenerte a salvo. Y aunque eso significaba dejarte sola, preferí que pensaras que estaba muerto antes de ponerte en peligro». Valeria escuchaba en silencio, incapaz de procesar todo lo que estaba oyendo. Su padre había estado vivo todo ese tiempo, escondido, tratando de protegerla desde las sombras, pero eso no explicaba por qué estaba cerca de Nicolás y Clara. «¿Y qué haces aquí?», preguntó Valeria todavía conmocionada. «¿Cómo están Nicolás y Clara conectados con todo esto?». Hugo bajó la mirada. Ellos también están en peligro. Su padre, Ignacio, era mi socio en la empresa de inversiones. Cuando todo se vino abajo, Ignacio intentó huir con su familia, pero no lo lograron. Desaparecieron y yo pensé que habían muerto, igual que yo. Pero cuando supe que sus hijos estaban vivos,
supe que tenía que hacer algo por ellos. Valeria se quedó atónita. De alguna manera, Nicolás y Clara estaban directamente involucrados en el mismo peligro que había afectado a su familia. Su padre, Hugo, había estado vigilándolos en secreto, tratando de protegerlos desde las sombras, tal como lo había hecho con ella. Pero ahora, con la red criminal aún operando, Hugo estaba poniendo en riesgo su propia seguridad cada vez que se acercaba a ellos. «Los visito cuando puedo», admitió Hugo. «No puedo acercarme mucho, pero trato de asegurarme de que estén bien. Es lo menos que puedo hacer después de todo lo que pasó». Valeria sintió una oleada de comprensión y compasión por su padre. A pesar de todo, Hugo había seguido tratando de proteger a los más vulnerables, incluso arriesgando su propia vida en el proceso. Sin embargo, el peligro seguía acechando, y ahora que Valeria conocía la verdad, se daba cuenta de que todos estaban en la mira de algo mucho más grande. «No puedes seguir así, papá», dijo Valeria con firmeza. «No puedes vivir huyendo para siempre. Tenemos que encontrar una manera de desmantelar esta red y acabar con ellos de una vez por todas». Hugo asintió, sabiendo que su hija tenía razón, pero también sabía que el camino que les esperaba sería peligroso y lleno de incertidumbre. A pesar de todo, Hugo no podía evitar sentir una pizca de alivio. Después de tantos años de vivir en la oscuridad, al menos ahora había una luz al final del túnel. Tal vez, juntos, podrían enfrentarse a la verdad y liberar a sus familias del pasado que los había perseguido durante tanto tiempo. Valeria se convierte en una figura maternal para Nicolás y Clara, mientras trata de descifrar pistas relacionadas con el pasado de Hugo y el peligro que los acecha. Tras la impactante revelación de que su padre, Hugo, seguía vivo y que los padres de Nicolás y Clara estaban involucrados en la misma red criminal, Valeria sintió que su vida se había transformado por completo. El peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre ella no era solo una cuestión emocional, sino también una cuestión de vida o muerte. Sabía que debía proteger a Nicolás y Clara a toda costa, y que su propio padre, Hugo, aún estaba en peligro si no lograban desmantelar la red criminal que los perseguía. Con Hugo siempre huyendo y vigilando a distancia, Valeria tomó la decisión de hacerse cargo de Nicolás y Clara de manera más formal. Los niños, que al principio veían a Valeria como una extraña amable, ahora la miraban con ojos de agradecimiento y creciente confianza. Nicolás, a pesar de su carácter reservado y protector hacia su hermana, comenzó a abrirse lentamente. Por su parte, Clara, cuya salud había mejorado considerablemente gracias a los cuidados de Valeria, mostraba una alegría y vitalidad que antes parecían imposibles. Valeria, sin planearlo, se había convertido en una figura maternal para ellos, brindándoles el calor y la seguridad que tanto les faltaba. Día a día, Valeria se esforzaba por crear un ambiente estable y seguro para los niños. Su casa, que antes le parecía un lugar solitario, ahora estaba llena de risas infantiles, aunque a veces también de susurros temerosos y recuerdos dolorosos. Valeria se encargaba de que Nicolás y Clara tuvieran una rutina, les ayudaba con sus tareas, cocinaba para ellos y los escuchaba cuando les costaba hablar sobre el pasado. Pero por supuesto, había más que solo el cuidado diario. El peligro que los rodeaba aún estaba presente, y Valeria no podía dejar de preocuparse por lo que podría venir. Nicolás, aunque joven, era extremadamente perspicaz. Había aprendido a sobrevivir desde que sus padres desaparecieron, y esa habilidad lo hacía madurar mucho más rápido de lo que cualquier niño de su edad debería. Una noche, mientras Clara dormía profundamente, Nicolás se sentó en la cocina con Valeria, y por primera vez, comenzó a hablar sobre sus propios miedos. «Valeria, sé que algo malo está pasando», dijo en voz baja, mirando el suelo mientras jugaba nerviosamente con una migaja de pan. «Mi papá, él también estaba metido en cosas malas, ¿verdad?». Valeria respiró profundamente, sabiendo que no podía mentirle. A estas alturas,
Nicolás merecía saber la verdad, o al menos una parte de ella. Sí, Nicolás, admitió ella con suavidad. Tu papá trabajaba con mi papá y estaban metidos en algo peligroso. Pero eso no es culpa tuya ni de Clara. Nada de lo que está pasando es culpa de ustedes. Nicolás asintió lentamente, pero su mirada reflejaba una mezcla de tristeza y enojo. ¿Por qué nos dejaron?, preguntó, su voz quebrándose un poco. ¿Por qué no volvieron por nosotros? Valeria se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Aunque no tenía todas las respuestas, sabía que los padres de Nicolás incluso su propio padre, habían tomado decisiones difíciles para proteger a sus familias. Sin embargo, esos sacrificios no hacían que la ausencia doliera menos. Lo hicieron porque pensaron que así estarían protegiéndolos, respondió Valeria. A veces, las personas que amamos toman decisiones que no entendemos, pero eso no significa que no los quieran. Tus padres querían mantenerlos a salvo. Nicolás cerró los ojos, respirando profundamente. Su pequeño cuerpo parecía estar cargando un peso inmenso. Valeria lo abrazó suavemente, sintiendo que ese momento de vulnerabilidad era un paso adelante en su relación. Nicolás, aunque seguía siendo reservado, poco a poco empezaba a confiar en Valeria como la figura maternal que tanto necesitaba. Mientras tanto, Valeria no dejaba de buscar pistas que pudieran desentrañar el misterio detrás de la red criminal. Sabía que, para proteger realmente a Nicolás, Clara y a su propio padre, debía encontrar la manera de exponer a los responsables. Una noche, mientras revisaba antiguos documentos que había logrado obtener de los archivos de la empresa donde Hugo e Ignacio habían trabajado, encontró algo que llamó su atención. Un nombre que aparecía repetidamente en diferentes informes y correos electrónicos entre los socios de la red. Ese nombre, al parecer, pertenecía a un oficial de alto rango dentro de la policía, alguien que debía estar protegiendo a la ley, pero que claramente estaba implicado en actividades ilegales. Esto no solo aumentaba el peligro al que estaban expuestos, sino que también complicaba cualquier plan de denunciar la situación. Valeria se dio cuenta de que no podían confiar en la policía local. El sistema estaba comprometido desde adentro. Necesitaban pruebas más sólidas y una estrategia inteligente para derribar a la red criminal sin alertar a las personas equivocadas. A pesar de su miedo creciente, Valeria no compartió todas sus preocupaciones con Nicolás y Clara. Los niños ya tenían suficiente con los traumas de su pasado, y Valeria sabía que necesitaban algo de normalidad en sus vidas. Decidió guardar la información para sí misma hasta que estuviera más cerca de una solución, o hasta que pudiera hablar con su padre sobre cómo proceder. Los días pasaron, y mientras Valeria equilibraba su nueva vida como cuidadora de Nicolás y Clara con su búsqueda de respuestas, empezó a sentirse más conectada emocionalmente con los niños. Cada pequeño logro, una risa de Clara, un comentario confiado de Nicolás, era un recordatorio de que, a pesar del caos que los rodeaba, estaban construyendo algo parecido a una familia. Sin embargo, la sombra del pasado seguía acechando. Valeria sabía que la red criminal no se quedaría de brazos cruzados. Sus investigaciones la estaban acercando cada vez más a la verdad, y sabía que en cualquier momento, aquellos que estaban detrás de las desapariciones de Hugo e Ignacio podrían descubrir lo que ella estaba haciendo. Los niños no solo estaban en peligro por su pasado, sino también por el futuro incierto que les aguardaba si no actuaban rápidamente. A medida que el tiempo pasaba, Valeria se aferraba a la esperanza de que, de alguna manera, encontraría la forma de proteger a los niños, a Hugo y, tal vez, incluso traer algo de justicia a las vidas de aquellos que habían sido heridos por la red. Pero sabía que el camino sería largo y peligroso, y que cada paso que daba los acercaba más al enfrentamiento inevitable. Con la ayuda de Elena, Valeria descubre una lista que expone a los miembros de la red criminal, incluyendo a oficiales corruptos. Mientras Valeria asumía el rol de protectora de Nicolás y Clara, se dio cuenta de que no podía seguir sola en su búsqueda,
para desmantelar la red criminal que había afectado a su familia y la de los niños. Sabía que necesitaba la ayuda de alguien que también estuviera profundamente involucrado. Alguien que tuviera información que ella aún no conocía. Y esa persona era Elena, su madre, o al menos los recuerdos y el legado que Elena había dejado antes de morir. Valeria siempre había pensado en su madre como una víctima inocente del incendio. Alguien que simplemente había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Sin embargo, las revelaciones recientes sobre su padre, Hugo, le hicieron cuestionar todo lo que sabía. ¿Había estado Elena realmente al margen de todo lo que sucedía? ¿O también había sido parte de algo más grande? Con esa pregunta en mente, Valeria decidió investigar a fondo los pocos recuerdos que tenía de su madre y cualquier pista que pudiera haber dejado atrás. Una tarde, mientras Nicolás y Clara descansaban en el jardín, Valeria comenzó a revisar las viejas pertenencias de su madre, guardadas en una caja polvorienta en el ático de su casa. El corazón le latía con fuerza al abrir la caja, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo crucial. Había cartas, fotos, algunos diarios, y entre esos objetos encontró algo que no había notado antes. Un cuaderno pequeño, escondido entre las páginas de un libro que solía pertenecerle a Elena. El cuaderno estaba deteriorado por el tiempo, pero al abrirlo, Valeria se dio cuenta de que estaba lleno de anotaciones crípticas, fechas, nombres y lugares que no le resultaban familiares al principio. Al pasar las páginas, una palabra se repetía constantemente: la lista. Valeria supo de inmediato que este cuaderno podría ser la clave que tanto había estado buscando. Durante días, Valeria se dedicó a descifrar las notas que su madre había dejado. Algunas entradas estaban escritas de manera apresurada, como si Elena hubiera estado bajo presión o en peligro cuando las redactó. A medida que avanzaba, Valeria descubrió que su madre no solo estaba al tanto de los negocios fraudulentos de Hugo, sino que también había estado investigando por su cuenta, probablemente para intentar proteger a su familia. Elena había logrado reunir una lista de nombres clave, involucrados en la red criminal que había llevado a la ruina tanto a su familia como a la de Nicolás y Clara. La lista mencionaba a figuras influyentes, empresarios y políticos, pero lo que más alarmó a Valeria fue que también incluía a varios oficiales de alto rango dentro de la policía. Esto confirmaba sus peores temores. La red criminal no solo operaba en las sombras, sino que estaba protegida desde adentro por personas con poder. Era un sistema cerrado, una estructura organizada que hacía casi imposible que alguien de fuera pudiera desmantelarla sin correr un riesgo extremo. Uno de los nombres que más se repetía en el cuaderno era el de un hombre llamado Andrés Valverde, un alto oficial de la policía local, alguien que públicamente se mostraba como defensor de la justicia, pero que en secreto era uno de los principales protectores de la red criminal. Valeria lo recordaba vagamente, ya que había aparecido en los noticieros en varias ocasiones, siempre mostrando una imagen de rectitud y compromiso con la comunidad. Ahora, descubrir que Valverde era una pieza clave en la corrupción y el fraude la llenaba de indignación y miedo. Con la información en mano, Valeria supo que no podía actuar sola. Este nivel de corrupción era demasiado grande para enfrentarlo de manera directa, y cualquier movimiento en falso podría poner en peligro no solo su vida, sino la de Hugo, Nicolás y Clara. Sin embargo, la necesidad de justicia y de proteger a quienes amaba le dio fuerzas. Decidió que la única manera de desmantelar esta red era trabajando de manera silenciosa, recopilando pruebas irrefutables y aliándose con personas de confianza. Fue en ese momento que recordó algo que Hugo le había mencionado. Había un fiscal que también estaba buscando derribar la red criminal desde dentro, pero que no podía actuar sin pruebas contundentes. Valeria decidió que esa persona, la fiscal Isabel Vega, sería su mejor aliada. Sabía que si lograba poner en sus manos la información que había encontrado en el cuaderno de Elena,
podrían tener una oportunidad real de exponer a los corruptos y acabar con la red criminal. Con esta nueva misión en mente, Valeria se enfrentó a la difícil tarea de contactar a su padre, Hugo, para contarle lo que había descubierto. Sabía que esto no sería fácil, ya que Hugo seguía siendo un fugitivo, y cualquier intento de acercarse a él ponía a ambos en peligro. Sin embargo, Hugo tenía más información que Valeria aún no conocía, y necesitaría su ayuda para descifrar algunas de las conexiones que su madre había registrado en el cuaderno. Valeria organizó un encuentro secreto con Hugo en un lugar remoto, sabiendo que los movimientos de ambos podrían estar siendo vigilados. Hugo llegó como siempre, cauteloso y observando cada rincón en busca de amenazas. Cuando Valeria le mostró el cuaderno de Elena, su rostro se endureció. «Tu madre siempre fue más inteligente de lo que nadie creía», dijo Hugo con un tono de admiración y tristeza. «Ella sabía en lo que me había metido y me advirtió muchas veces, pero nunca imaginé que había hecho todo esto por su cuenta». Valeria le explicó a su padre que había descubierto nombres clave, incluido el de Valverde, y le mostró los documentos que conectaban a los oficiales corruptos con la red de fraude. Hugo asintió, reconociendo algunos de los nombres, pero había un detalle que Valeria no había anticipado. La lista estaba incompleta. A pesar de los esfuerzos de Elena, no había logrado obtener todos los nombres. Valeria y Hugo sabían que necesitarían más pruebas antes de llevar la información a Isabel Vega. Hugo, aunque reacio a poner en peligro a su hija, entendió que era la única oportunidad que tenían de acabar con la red de una vez por todas. Juntos, idearon un plan para reunir más pruebas sin levantar sospechas. Sabían que la red estaba llena de peligros, pero estaban decididos a enfrentarlos. Valeria dejó el encuentro con una mezcla de miedo y determinación. Había descubierto la verdad detrás del legado de su madre, y tenía en sus manos una herramienta poderosa. Pero aún quedaba un largo camino por recorrer, y cualquier error podría costarles la vida a todos. Con el cuaderno de Elena como su guía, Valeria estaba lista para llevar la lucha a un nuevo nivel, decidida a exponer a los criminales que habían destruido su vida y la de tantas otras familias. Junto con la fiscal Isabel Vega, Valeria y Hugo planean exponer la red de fraude, a pesar del peligro inminente. Valeria contactó a la fiscal Isabel Vega, una mujer conocida por su integridad y su lucha contra la corrupción. Tras muchas semanas de recopilar pruebas, y con el cuaderno de su madre como una pieza clave, Valeria finalmente consiguió una reunión secreta con Isabel. A pesar de los riesgos, la fiscal aceptó involucrarse, reconociendo que la red criminal había logrado infiltrarse en los niveles más altos del poder y que destruirla requeriría una operación cuidadosamente planeada. Hugo, aunque aún fugitivo, comenzó a trabajar con Valeria y la fiscal desde las sombras. Isabel era consciente de que su colaboración con un hombre buscado por la ley era delicada, pero comprendía que Hugo tenía información crucial que podría derribar la red. Juntos, los tres trazaron un plan para exponer a los miembros clave del fraude, incluyendo al oficial corrupto Valverde y otros altos mandos. El riesgo era enorme, pero sabían que no había otra opción si querían salvar no solo a Nicolás y Clara, sino también a muchas otras personas que podrían ser víctimas. El plan involucraba filtrar las pruebas cuidadosamente y revelar la corrupción en el momento preciso, sin alertar a los miembros de la red que aún desconocían la traición de Hugo. El tiempo corría, y cada paso debía darse con precisión para evitar que todo el esfuerzo cayera en saco roto. Isabel sabía que su propia vida estaría en peligro si los miembros de la red descubrieran su participación, pero su determinación de hacer justicia no flaqueaba. Mientras tanto, Valeria mantenía a los niños seguros, sin revelarles del todo los peligros que los rodeaban. Nicolás, aunque intuía que algo grande estaba sucediendo, respetaba el silencio de Valeria, sabiendo que ella hacía lo posible por protegerlos. Hugo decide entregarse a la justicia para proteger a su familia y redimirse por sus errores, enfrentando un juicio por sus crímenes pasados. A medida que el plan para exponer la red criminal avanzaba, Hugo empezó a sentir el peso de sus decisiones pasadas.
Sabía que, aunque había ayudado a desmantelar la red, todavía tenía una deuda pendiente con la justicia. Vivir como un fugitivo ya no era una opción, especialmente si quería que Valeria, Nicolás y Clara estuvieran verdaderamente a salvo. Una noche, durante una reunión secreta con Valeria, Hugo tomó una decisión difícil pero necesaria: entregarse a las autoridades. Sabía que solo enfrentando sus crímenes podría obtener una oportunidad de redención. Y sobre todo, proteger a su familia de cualquier represalia futura. Valeria intentó disuadirlo, pero Hugo fue firme. «Ya he huido lo suficiente», le dijo. «No puedo seguir viviendo con el miedo de ser capturado, y no quiero que ustedes sufran más por mis errores». Con el apoyo de la fiscal Isabel Vega, Hugo se entregó voluntariamente a las autoridades. A cambio de su colaboración en el caso, Isabel logró negociar un juicio justo y una reducción de su condena. El día de su entrega fue uno de los más duros para Valeria, pero también sabía que era el único camino para cerrar ese doloroso capítulo de sus vidas. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando y compartiendo nuevas historias casi a diario. No te pierdas nuestra próxima narrativa llena de sorpresas. Estamos muy agradecidos por tu apoyo y, antes de que te vayas, puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo ahora mismo. Hemos preparado una selección especial de historias cautivadoras que te garantizan momentos de entretenimiento. ¡Hasta la próxima!